su atención. Invitamos entonces a Miguel Ángel Santos Guerra a comenzar con su disertación. Muchas gracias. Quiero compartir con vosotros y vosotras algunas ideas, algunos sentimientos, algunas experiencias sobre esta cuestión que diariamente nos concierne, que es la evaluación de los alumnos y de las alumnas. Podíamos también pensar en cómo se evalúa el sistema, cómo se evalúa a las autoridades, cómo se evalúa a las instituciones, pero casi siempre, y esto es un misterio de la evaluación, quienes inexorablemente son evaluados son los más humildes, los más pequeños, siempre los alumnos. Quiero compartir, unas palabras que sean fundamentalmente inteligibles. Inteligibles. Yo digo algunas veces cuando pretendemos demostrar que sabemos tanto, que no nos entiende nada, ¿para qué hablamos? Y algunos salen de las conferencias y lo dicen. Este señor sí que era una eminencia, no le he logrado entender nada, lo que sabe. Quiero que me entendáis. Segundo, quiero que sean palabras motivadoras, palabras que lleven a la mejora de la práctica, que toquen nuestras mentes, pero que toquen nuestro corazón para poder hacer mejor la evaluación. Porque si no, ¿para qué son los cursos? ¿Para qué son las conferencias? ¿Para qué me vengo yo desde España y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros centros a esta sesión? Algunos preguntarán mañana, ¿fuiste a lo de Santos Guerra? Sí, llegó tarde, bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dice, no, acabó a las 1:30, ahora ya nada. Pero entonces, ¿para qué era la conferencia? Si no llega a las aulas, si no llega a las escuelas. Y digo, ojalá podamos con estas reflexiones mejorar. No digo solo cambiar, porque el lenguaje nos tiende muchas trampas. Un amigo le dice a otro, qué pena esta vida, nadie cambia. Y le dice el amigo, no digas eso, que yo he cambiado muchísimo desde el año pasado. Y le replica al amigo, me refería para bien. Ah, había cambiado y empeorado. Pues no cambié. Si empeora, no cambié. Y quiero que sean también palabras amenas. Solo faltaba que después de venir y después de esperar os metiese una paliza que algunos acabasen diciendo, pero ¿por qué habré ido? Y sobre todo, ¿por qué habré esperado? Por eso voy a repetir al empezar esta sesión lo que dijo García Márquez al comenzar una conferencia que pronunció en Madrid hace unos años. Si alguno se aburre durante mi conferencia, puede abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Pues bien, vamos a compartir. Bueno, voy a dividir la sesión en 4 partes. Las veis en la pantalla. Las 4 empiezan por la letra P. P de preliminares, P de patologías, P de propuesta. Esto es lo más importante, propuesta para mejorar. ¿Qué hemos de hacer para mejorar? Y algunas dificultades, algunos problemas que impiden que llevemos a cabo la propuesta. Los preliminares son 7 principios, 7 cuestiones que marcan la comprensión de este fenómeno de la evaluación. Primer preliminar. La evaluación, más que un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Tenemos que pensar a qué personas beneficia y a qué personas perjudica la evaluación, a qué valores sirve y qué valores ataca. Mirar esta transparencia, esta imagen, qué elocuencia. Dice el pie, hemos abierto una escuela igual para todos, que gane el mejor. Vamos a evaluar y nuestra preocupación cuando es meramente técnica se preocupa porque el cronómetro esté sea cada vez más fiel, porque las calles estén cada vez más perfectamente trazadas,
porque la distancia de la salida a la meta sea igual para todos. ¿Igual para todos, amigos? Y ese corredor que tiene una bola de hierro atada al pie, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que es pobre y pobres. ¿Qué quiere decir? Que, como dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan grande que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. Y el que no la tiene, ya era desgraciado antes de ir a la escuela, y ahora viene a la escuela y le hace otra vez desgraciado, más desgraciado. Y no olvidéis esto, los niños y las niñas argentinos no tienen derecho solo a escolarización. ¿Sabéis a lo que tienen derecho de verdad? A tener éxito en la escolarización. Porque si tienen derecho a escolarizarse y salen fracasados, y salen humillados, y salen desmotivados, ¿para qué se han escolarizado? Es como si dijéramos, todos los niños y las niñas argentinos tienen derecho a la hospitalización. Y si yo pregunto, ¿y a este qué le pasa cuando va al hospital? Ah, a este se equivocaron en el diagnóstico y empeoró. Este le metieron en el quirófano y murió. Este le dieron una medicación y se complicó. Oiga, ¿para qué ha ido al hospital? Es que no solamente tienen derecho a estar en la escuela, es que tienen derecho a tener éxito en la escuela. ¿Y qué es esa estaca que tiene un corredor atada a la cintura? Pues que tiene un síndrome de Down. ¿Y qué es esa estaca que tiene otro corredor atada al pie? Pues a veces en algunos lugares que es una niña, y como es una niña, y aquí hay muchas maestras, pues la familia dice, bueno, que se nos case bien. Y se casó bien, pero la noche de bodas descubrió que era un maltratador. Y siguió con él hasta que no pudo más o hasta que murió a manos de esa persona con la que la habían emparejado las circunstancias malditas en que vivía por ser niña. De modo que, atención, porque la evaluación parece que es un fenómeno meramente técnico, cómo puedo medir, cuántas pruebas tengo que hacer, pero tiene un componente eminentemente ético que es mucho más importante. Está claro que a unos corredores de esta carrera este proceso les beneficia y a otros les perjudica, a otros les castiga, que ya estaban, por cierto, bien castigados cultural, social, económicamente. A estas cuestiones no podemos ser insensibles ni los políticos, ni los profesionales, ni los teóricos de la educación. Y mirar esta otra imagen elocuente. Dice el evaluador, para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Hombre, justa no, será pintoresca o será disparatada, pero hombre, justa, porque cuando dice el evaluador, preparados, listos ya, al árbol, ¿qué hace el pájaro? En un segundo está en la copa. Enhorabuena, pájaro, qué elegancia, qué rapidez. ¿Y qué le pasa al pez? Pues el pez ni lo oyó, el pez ni se enteró. El pez sigue dando vueltas en la pecera, tan tranquilo, porque no ha oído la consigna. ¿Y qué pasa con el caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y empieza a avanzar, y el evaluador le dice después de 10 centímetros de marcha apresurada, caracol, alto, torpe, inútil, desgraciado, baboso, sucio, mira dónde está el pájaro. Evaluadores, profesores y profesoras cada día en las aulas, pregunta, ¿no vale el caracol para ser caracol? Pero la desgracia del caracol, ¿sabéis cuál es? No que le digan, tú no vales, que ya es una desgracia, ¿Sabéis la gran desgracia del caracol? Que se lo crea. Porque si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, eres muy malo, y dice el caracol, que te lo has creído tú, vaya si valgo,
Y sigue, 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 y 3 semanas más tarde llega el árbol. Pero si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, inútil, torpe, pues, y dice él, es verdad, yo me voy, fracasa. ¿Cuántas veces pasa esto en las escuelas? Con grupos enteros. ¿Qué grupo más malo? ¿Qué pequeño grupo más malo dentro del grupo bueno? ¿Qué alumno tan malo dentro del grupo regular y del grupo más grande? Y eso que le ponemos la etiqueta de tú no vales, acaba no valiendo. Acaba no valiendo. En una tribu india se reúnen el jefe con los miembros de la tribu para preparar el invierno. Y dice el jefe, va a hacer un invierno extremadamente frío, recojan leña por todo el territorio. Empiezan a buscar leña, hacen montones de troncos más grandes, más pequeños, más pequeñitos. Y el jefe indio, como es un hombre moderno, decide preguntar al servicio de meteorología qué previsiones hay respecto al invierno. Y le dice, el invierno que se avecina se promete extraordinariamente crudo, uno de los más crudos que se recuerda. El jefe indio reúne otra vez a los miembros de la tribu y les dice, hay que ir a buscar leña por todo el territorio, este invierno va a ser muy frío. Así lo hacen, empiezan a buscar leña, otros montones. Vuelve a llamar el jefe indio al servicio de meteorología a los 15 días. Se confirman las previsiones, se confirman, no solo se confirman, se agravan. Vuelve a reunirlos y dicen a recoger leña, salgan del territorio, hasta los más pequeños trozos, va a haber un invierno muy frío. Así lo hacen. Y entonces el jefe indio está muy intrigado. ¿Por qué el servicio de meteorología sabe con tanta precisión que va a hacer frío? Y llama. Mire, les he preguntado 2 veces por qué el invierno va a ser tan frío y me han dicho, sin dudarlo, de los más fríos que se recuerdan. ¿Por qué lo saben ustedes? Y en el servicio de meteorología le responden, muy sencillo, porque los indios están recogiendo leña como locos. Es decir, que va a hacer frío porque recogen leña y recogen leña porque va a hacer frío. Hoy qué grupo más malo, hoy qué grupo más malo, reprobaron todos. Ojo que esto es frecuente en las aulas. Me decía un profesor hace poco, mira, Miguel Ángel, cuando yo era estudiante de bachillerato tenía una profesora de latín que dividió la clase en pequeños grupos y yo era del grupo de los olmos. El árbol, el olmo. Éramos 5 olmos y no nos llamaban ni por el nombre, el olmo 1, el olmo 2, el olmo 3, el olmo 4. Le hice una pregunta que era indispensable, ¿por qué os llamaba a vuestro grupo los olmos? Y dice, porque es que ese profesor decía que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, que les había condenado. Atención, profesores. Quien tiene la capacidad y la autoridad para ayudar a crecer, se dedica a poner una montaña que aplasta. No hagamos profecías de autocumplimiento. En un artículo que os digo enseguida cómo se titula, yo he tenido durante bastantes años una clase de evaluación en la facultad sobre evaluación. Y un día les dije a mis alumnos, contad unos a otros y a mí también, ¿qué os ha pasado con las evaluaciones que habéis recibido en el sistema educativo? ¡Qué sesión, Dios mío! Lo que aprendí y lo que sentí, porque vi allí mucho dolor, muchos sentimientos de frustración, muchas comparaciones abusivas, muchas descalificaciones, muchas represalias. Tan dura fue para mí aquella sesión que he publicado un artículo sobre ella que se titula Tatuaje en el alma, que había quedado marcado en el alma de estos estudiantes con las evaluaciones que habían recibido. Bueno, pues una alumna dijo, yo tenía un profesor en EGB que me decía, tú no vales para estudiar, nunca llegarás a obtener el graduado escolar. Y cuando iban mis papás a verlo,
Le decían, olvídese de que su hija haga estudios, porque no vale, no tendrá ni el graduado escolar. Bueno, ha valido, porque obtuvo el graduado escolar, aprobó el bachillerato, aprobó la selectividad y aprobó primero, está en segundo. Así que yo le pregunto, sorprendido, ¿y tú, cuando el profesor te decía que no valías para estudiar, tú qué hacías? Me vais a perdonar que repita el gesto que hizo la chica, y en su honor he escrito un artículo que enseguida digo cómo se titula. Ella dijo a toda la clase, a mí cuando el profesor me decía que yo no valía para estudiar, yo le hacía por aquí. Y le dije, ¿a ti te salvó el dedo corazón? Porque si tú no sacas el dedo corazón y dices, es verdad, te vas. Pero como dijiste por aquí, has seguido estudiando. Y acabo yo el artículo que utilizo para ayudar a que los profesores no hagamos profecías de autocumplimiento, porque la palabra autoridad proviene del verbo latino autor augere. ¿Sabéis lo que significa augere? Hacer crecer. Tiene autoridad aquella fuerza que ayuda a crecer, y la que aplasta, humilla, silencia, castiga, reprocha, intimida, tendrá poder, pero no autoridad. Y acabo diciendo, eso para los que pueden hacer profecías de autocumplimiento, y para los que las reciben, digo, y si alguien hace sobre ti una profecía maldita, un vaticinio demoledor, no te olvides y saca el dedo, coma, corazón. Saca el dedo corazón, corazón mío, porque yo te quiero, porque tú me importas, porque tu fracaso es mío. Yo apenas si puedo entender a los profesores que reprueban mucho, los entiendo mal. Pero a los que no entiendo nada es a los que se alegran cuando reprueban mucho. Es como si un cirujano se alegrase más mientras más cadáveres saca del quirófano. No es que sea un incompetente, que lo es que es un desalmado. Y esta es una tarea que tiene mucho que ver con las emociones, con los sentimientos y con el amor. Mucho que ver, porque es una tarea de comunicación y el aprendizaje solo se puede producir cuando estamos en una disposición emocional favorable al aprendizaje. Por eso yo he dicho muchas veces que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y esto es tan importante que había que estudiar mucho y reflexionar mucho sobre cuál es el mundo de los sentimientos que hay en las escuelas. Vamos felices al trabajo, nos relacionamos con ellos de manera positiva, les queremos, nos importan, aunque los sueldos sean bajos, la situación no sea positiva, la social, la cultural, la globalización, bueno, sí, pero nosotros tenemos ahí un grupo de personas, las queremos, y hay que acabar con esas actitudes sadomasoquistas en las aulas. Un masoquista le dice a un sádico, pégame, y el sádico le contesta, ahora no. Qué fastidio. De modo que la primera cuestión que quería plantear es atención a la evaluación, que no es solo un fenómeno técnico, sino un fenómeno ético. Segunda, la evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones, todos nuestros principios, todas nuestras actitudes sobre lo que es la enseñanza y lo que es la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a poner una metáfora. Esta que tenéis en la pantalla, la primera. El profesor como escanciador. El conocimiento lo tiene solo el profesor, el agua. El alumno es un recipiente pasivo y la tarea del profesor es echar agua de donde hay a donde no hay. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, ¿cómo será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Y si no hay agua en la copa, ¿por qué es? Porque no se puso la copa debajo. Oye, ¿y si el que echa el agua tiene la enfermedad de Parkinson? Y si es uno de esos sádicos de los que hablaba antes,
que lo quiere hacer difícil, pues ¿de quién es la culpa de que no haya agua en la copa? Pero mirad ahora la segunda metáfora. La segunda metáfora. Enseñar es ayudar a que los alumnos y alumnas sepan encontrar manantiales de agua, donde hay conocimiento. A que sepan discernir cuando el agua está contaminada y cuando está salubre, y que sepan compartir el agua con los demás. Entonces la evaluación no será cuánto agua hay en la copa. Entonces la evaluación será, ¿sabe buscar el agua? ¿Sabe discernir si el agua está contaminada? ¿Es capaz de compartir el agua con los otros? En un librito que tiene el título de la conferencia de hoy, La evaluación como aprendizaje, que tenéis a vuestra disposición, hay un capítulo que se titula sobre este principio: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Tercer principio. Esta imagen no se ve bien, pero os la voy a transmitir de forma bien clara. En un aula puede haber tareas de, atención, tareas de memorizar, tareas de memorizar, aprender de memoria. 2, tareas de aprendizaje de algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Los pasos. Hay niños que saben dividir, saben los algoritmos, pero no han comprendido el mecanismo de la división. Entonces, memorizar, aprender algoritmos, comprender es una tarea más compleja. Cuarta, analizar es más que comprender. Quinta, comparar, opinar con su cabecita, y crear, investigar, indagar. Profesores, yo creo que nadie dudaría. ¿De dónde van a dónde las más potentes? De menos potentes memorizar, a más potentes crear. Pregunta, ¿de qué tareas hay más en las evaluaciones? Y entonces, el tercer principio es, ojo, porque la evaluación condiciona todos los procesos de aprendizaje, porque las personas quieren tener éxito en la evaluación. ¿Y qué hace falta para tener éxito en la evaluación? Repetir. Y si eso es así, estamos potenciando con la evaluación las tareas más pobres. En uno de mis libros de evaluación cuento una anécdota que me transmitió un compañero mío de facultad, que me dijo: Miguel Ángel, estás escribiendo sobre evaluación, mira lo que me pasó ayer con el niño, con mi hijo. ¿Qué te pasó? Llegó a casa y me dijo: papá, he tenido un examen. ¿Qué tal, hijo? Papá, he reprobado. ¿Qué preguntas te hicieron? Dice, eran muchas preguntas, cortitas. Dime alguna pregunta. Y dice el niño: papá, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? ¿Qué contestaste a esa pregunta, hijo? Yo contesté, bien, bien. ¿Y cómo te pusieron la pregunta esa? Esa mal. ¿Y qué tenías que poner para que estuviera bien? Dice, lo que dice el libro. Ah, ¿ya sabes lo que dice el libro? Sí, papá, ya lo hemos visto en la clase. ¿Qué decía el libro? ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Cómo viven las vacas? Respuesta, en ganadería extensiva e intensiva. Lo que dice el libro. De modo que el libro